Hola amigas y amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente transmitiendo el programa. Nos lamentamos y agradecemos a la gente que nos escribió en el Facebook. Si no nos dicen, no nos percatamos. Pues bueno, les cuento que se estaban perdiendo de una conversación muy interesante. Así que ahora vamos a tratar de recuperarla para poder compartirla con ustedes. Pues nada, tenemos a Guillermo Chalho hoy, es la segunda vez que le invitamos al programa. En la primera ocasión habíamos contactado con él vía telefónica para hablar en ese momento de algunas de las implementaciones que se estaban haciendo alrededor del plan de movilidad, de un plan de movilidad que no se había aprobado, pero que estaba, digamos, dentro de la municipalidad. Hoy vamos a conversar, en cambio, en cómo Cuenca se ha enfrentado a la movilidad, pero en este nuevo contexto que ha implicado unos retos más complicados, ¿no es cierto?, el COVID-19, y Cuenca ya está en amarillo desde el 25 de mayo, y eso ha implicado algunos cambios. Así que voy a presentarles a Guillermo Chalho Dourado. Él es director de gestión de movilidad de Cuenca, es ingeniero civil por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es máster en Transporte, Movilidad y Cadena de Suministros por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene experiencia en movilidad e innovación en Barcelona, tanto en empresa pública como privada, y tiene conocimiento en planificación y gestión del transporte en territorio, operaciones de sistemas de transporte, demandas de sistemas de transporte, transporte público y economía del transporte. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Diana. Un saludo a todos que nos escuchan. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Pues para contextualizar la entrevista, el conversatorio, apuntar que ha habido, digamos, desde los municipios, tanto desde Cuenca como desde Quito, la iniciativa y la creación de nuevas ordenanzas. En el caso de Quito se aprueba la ordenanza de ciclovías emergentes el 24 de abril, que implica amplía una red de ciclovías, sobre todo en los espacios VRTs. Y el 30 de mayo, en cambio, se aprueba la ordenanza para la promoción y el fortalecimiento de la movilidad en el cantón de Cuenca. Como les comentaba, Cuenca pasa a semáforo amarillo el 25 de mayo y Quito hace unos pocos días, el 3 de junio. También se elabora un documento que viene desde el COE Nacional que se digamos, aprueba en el 9 de mayo y se denomina Guía de Movilidad Urbana Sostenible. Entonces, algo que me gustaría recalcar de la ordenanza que tiene Cuenca, aunque es hecha, digamos, un mes después del caso de Quito, incorpora otros aspectos que son súper importantes y que la de Quito tal vez podría ir hacia allá. El uno es los recursos económicos. En Cuenca están claros de dónde van a salir los recursos para esta nueva movilidad. El otro aspecto es la creación de un comité de movilidad integrado por varios actores. Y finalmente, dos criterios que me parecen claves, que es la idea de la pacificación y de la corresponsabilidad. En ese contexto, Guillermo, amplíanos un poco su experiencia. Con gusto. La ordenanza de movilidad activa, ahora recién aprobada en el Consejo Cantonal de Cuenca, en verdad fue elaborada desde hace más o menos 2 años a través de una serie de talleres con cicloactivistas, intentando precautelar lo que es la movilidad, a dónde debemos apuntarnos como ciudad. Después de esa serie de talleres se fue elevada a Consejo Cantonal para un primer debate, sufrió pocos cambios, pocas observaciones, y desafortunadamente en aquel punto no fue aún elevada a un segundo debate para que fuera aprobada. Hubo el cambio de administración en este medio tiempo, y en esa nueva administración, que ahora cumplimos 1 año, hemos identificado a través de también concejales que estaban en el Consejo Cantonal anterior, y quisimos rescatar, mejorar, incorporar algunos temas para poder aprobar en segundo debate y que sea ahora ley dentro de nuestra ciudad. En ese sentido, la ordenanza es muy acertada al poner en evidencia los dos primeros
las dos primeras etapas de esta pirámide invertida de la movilidad, que es la movilidad activa, el peatón y el ciclista. En ese sentido, pongamos tres aportaciones principales, que es sí la asignación de los impuestos, del impuesto sobre el rodaje vehicular hacia iniciativas de movilidad activa. Eso es innovador en el país y en tendencia con muchas de las buenas prácticas del mundo, en el sentido de poner un impuesto aplicado a una movilidad que en esta pirámide debería tener la última prioridad, que es el vehículo privado individual, hacia una movilidad más sostenible. Entonces, tenemos recursos específicos direccionados a esta movilidad. El recurso estaría repartido en una parte pequeña para la planificación de la movilidad, una parte ahora ya dividiendo mitad entre las obras públicas del municipio para hacer la implementación y el mantenimiento de esa movilidad, y una parte para la empresa de movilidad EMOV-EP, que es quien implementará una serie de proyectos, planes, programas y proyectos de incentivo, de educomunicación, el fortalecimiento de la bicicleta pública que existe en la ciudad, que actualmente cuenta con 20 estaciones, 240 bicicletas, y que con esa ordenanza da un paso muy importante a una planificación que ya teníamos dentro de la Dirección de Movilidad, donde vamos a planificar esa expansión del sistema, pero sin los recursos es siempre más difícil hacer valer esas muy buenas intenciones que podemos tener. Entonces es un primer paso para esa ordenanza que es extremadamente significativa al tener ese alcance. El segundo punto muy importante es el tema del comité de movilidad, trayendo más cercanos la ciudadanía de la planificación y ejecución de esas políticas. El comité es formado por la Dirección de Movilidad, por la empresa de movilidad EMOVP, por un concejal de la Comisión de Movilidad, ciudadanos de la parte urbana y rural, respetando también temas de género, por un grupo de cicloactivistas, un representante de cicloactivistas, entonces conforman un comité bastante plural que debe opinar e incidir en las políticas, planes, programas y proyectos que se puedan salir desde la planificación y la ejecución de los mismos. En ese sentido es otro también gran aporte para que estemos más cercanos de la ciudadanía y tengamos más insumos en los cuales podamos nos respaldar. El último punto es justamente ya sentando en qué hacer y cómo hacer, hablando entonces de ciclopaseos como una frecuencia obligatoria, dando más paso aún para el tema de peatonalizaciones temporarias o para ciclopaseos que puedan ocurrir en la ciudad, este incentivo a cicloparqueaderos, a la bicicleta pública, al tema de pacificación del tránsito, pacificación siendo entendido como la disminución de velocidades en general en la ciudad, intentando compatibilizar esos distintos modos de transportes, principalmente los motorizados que superan fácilmente los 20, 30, 40 kilómetros por hora, con los modos de movilidad activa, un peatón que en general está a 5 kilómetros por hora, un ciclista que estará a 10, 15, 20 kilómetros por hora. La ordenanza en ese aspecto es extremadamente innovadora, muy acertada, y esperamos que sí pueda ser un ejemplo para todo el país. El comité será formado en los próximos 3 meses de aprobados, y las políticas e iniciativas, incluida la creación de una subgerencia de movilidad sostenible en la EMOV, debe también ser cumplido ese plazo. Esperamos entonces que antes del final del año podamos empezar a ver esta incidencia, aunque ya solo fortalece esta prioridad que ya tenemos en esta administración de poder fortalecer los elementos de la movilidad activa. Gracias, Guillermo. Hay una cosa que es súper importante, me pareció muy interesante esto de recaudación vehicular dada para cubrir gastos de los ciclistas o de la gente que se transporta y no contamina, ¿no? Yo creo que eso es una forma que deja muy claro que tienen una política, más que una política pública, bueno, sí, una política pública también, pero una idea clara de hacia dónde quieren ir en el tema de la movilidad. Entonces yo creo que eso es muy destacable de lo que están haciendo ustedes. Algo también súper importante que en su momento lo conversaba también con Fernando de la Torre, que él es el director de Movilidad Sostenible en el caso de Quito,
y que él fue, digamos, también el gestor de esta ordenanza, de ciclovías emergentes. Y una de las preocupaciones que los ciudadanos miramos con un poco desde un punto de vista crítico es que la problemática, si bien forma parte también de una infraestructura, de dar ciertas condiciones, pero la problemática muchas de las veces más difícil, más complicada, es la del cambio de mentalidad, porque hay un sector que se va a oponer, casi siempre se está oponiendo a estos cambios importantes que al final tienen una ventaja sobre la mayoría de la población, pero que estas minorías, digamos, tienen todavía ese peso, ¿no? Y es este vehículo todavía comandando como el centro o como el principal actor del espacio público. Entonces, en este sentido, por ejemplo, es súper importante el cambio de mentalidad, porque yo salí a correr ayer, hoy, y claro, la nueva normalidad en la ciudad es que la gente ahora utiliza mascarilla, pero en realidad no ves que la gente reduzca la velocidad, al contrario, ves que la gente sigue pensando que ellos tienen prioridad, a pesar de que tú tienes un semáforo en verde, ellos van a girar a la izquierda igual. Entonces, ¿cómo se plantea, cómo tienen ustedes esta perspectiva pensando en esta parte comunicacional, mediática con la gente y educativa? Muy buen punto. En eso solo quería hacer ese agradecimiento público al municipio de Quito, al Fernando de la Torre, que desde el inicio de la crisis estuvo en contacto con nosotros y tantas otras ciudades que estamos dialogando entre directores de movilidad para intentar ver cuáles son las soluciones para una crisis que es extremadamente novedosa y nos exige como municipios a tener una respuesta oportuna a esta crisis que nos ha cogido todos un poco de sorpresa. Es un equilibrio extremadamente complicado, siempre más fácil decir que deberá cumplir en temas educomunicacionales, en los temas que podamos ir de poco en poco cambiando en la mentalidad, pero debemos también nos espejar en buenos ejemplos en el mundo. Está siendo divulgado ahora masivamente estos días vídeos de París con congestiones de ciclistas por las ciudades, un tema súper bonito de ver. Y acordemos que París hace 10 años no era así. Eso fue un cambio de mentalidad extremadamente fuerte por parte de las autoridades que conllevó a una creación de una estructura, de una infraestructura muy importante que va a apoyar a las bicicletas y que de poco en poco va a llevar al tema ciudadano también. Hablamos de educomunicación, pero hablamos también de este eterno confronto de ideas, de pensamientos que es la ciudad urbana. Vivimos en confronto, en conflicto de oposiciones de ideas y tenemos que ir de poco en poco nos cambiando. No podemos esperar que vivamos como nuestros abuelos, eh, pero no necesariamente todo que estaba en aquella época está mal. Nuestros abuelos utilizaban la bicicleta muchísimo, utilizaban esta vida de barrio, de proximidad, que es extremadamente saludable de la ciudad y que de nuevo utilizando un poco abusando de París, habla de esa ciudad de 15 minutos, de 20 minutos, entonces rescatando el concepto de consumo de cercanía, de vida de barrio que debemos tener, un poco asociado también al programa de supermanzanas que tiene la ciudad de Barcelona y que también en Cuenca queremos rescatar con la idea de supermanzanas, como no tenemos la misma densidad de Barcelona, hablamos también de mega manzanas, este conjunto de supermanzanas que puede estar a un nivel barrial y que llevan a esa vida de proximidad, esta vida de 20 minutos, 30 minutos que podríamos caminar o utilizar medios más sostenibles de desplazamiento. Entonces, esta configuración de las personas, de cómo educomunicacional es extremadamente complejo. Debemos seguir impulsando hasta lo que es mejor a la ciudadanía, entendiendo los cambios de paradigmas que eso puede llevar. Sin embargo, no tengamos miedo. Hace 20 años podremos estar fumando en esa entrevista y hoy mismo sería un absurdo pensar que en un ambiente cerrado lo estamos hace 20 años. Muy poca gente utilizaba el cinturón de seguridad y ahora parece un crimen. El tema de los cascos aún va un poco difícil, pero de poco en poco vamos cambiando y es mucho más rápido de lo que imaginamos. Me encanta una frase que dice, siempre sobreestimamos los cambios que pueden ocurrir en 2 años y subestimamos los cambios que pueden ocurrir en 10 años. Entonces, debemos impulsar para poco a poco ir cambiando. No será una cosa del día a la noche. Habrá resistencia, habrá confrontación. Eso es saludable, pero yo creo que en algunos años, en una década, veremos ciudades extremadamente
diferentes desde un punto de vista muy positivo a lo que estamos viviendo ahora mismo. Otro conflicto, Guillermo, o más que conflicto, otro reto que implica este cambio de mentalidad y esta inversión de la pirámide es el diálogo o llegar a acuerdo con el sector del transporte colectivo. Sabemos, ¿no es cierto?, que este 20% de capacidad y que esto se fue ampliando, o mejor dicho, en el amarillo pasa a 50 y en el verde actualmente también se mantiene en 50, ¿no? Es decir, que en el mejor de los casos vamos a seguir funcionando con un 50%. Entonces, en ese sentido, como estoy siguiendo un poco lo que pasa en Cuenca, había visto que hubo cierto tipo de conflicto con el sector transporte que no estaban dispuestos a funcionar con esos porcentajes. ¿Cómo solucionaron ese problema o en qué estado está? Bueno, sí, hagamos un poco los antecedentes de esta crisis, ¿no? En marzo empezamos la crisis nacional, declarando pocas semanas después ese semáforo rojo que no terminábamos de entender qué era, y a finales de abril nos declaran lo que es el semáforo amarillo con las restricciones de la capacidad de la transportación pública. Eso nos conlleva a una ocupación máxima, en ese caso de 30% era en aquel momento de la ocupación de los buses. Y eso significa que un típico bus urbano que lleva 90 personas pasa a llevar como máximo 27 personas. Eso es muy difícil de cumplir desde un punto de vista de la sostenibilidad de la transportación pública. Acordemos que el transporte colectivo vive de la colectividad, de la aglomeración en cierta medida de los usuarios. Por eso es importante hacer un equilibrio de lo que es la oferta de servicio y de los protocolos. Acordemos que hay muchas ciudades que están manteniendo el transporte público con medidas muy rígidas de bioseguridad, y hacia eso debemos propender. En ese sentido, el COE cantonal de Cuenca ha solicitado al COE nacional justamente rever esos valores de ocupación, llevando justamente en un semáforo amarillo de un 30 a un 50%, lo que vemos sí positivos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la transportación pública. Acordémonos, después del peatón, del ciclista, el transporte público es el tercero nivel de esa pirámide de movilidad que debe ser resguardado y precautelado con todo el cuidado. En ese sentido, fue un duro golpe para el sector de la transportación en general, de la transportación pública en especial. Uno, pasar 2 meses sin operar. 2, al inicio de su operación, tener condiciones bastante restrictivas en su operación. Tan pronto supimos de este cambio de semáforo con esas consideraciones, nos hemos acercado al sector de transportes para hacer planteamientos de lo que podría ser adaptado en la transportación para mejorar el transporte público para la ciudadanía y para los operadores. Las personas piensan que existe un confronto, que si estamos mejorando para los operadores necesariamente es en detrimento de la ciudadanía, y no es así. Nuestro planteamiento fue optimizar rutas a través de la mejora de rutas que eran extremadamente coincidentes. En general, no solo en Cuenca, la transportación pública ocurre un poco por la espontaneidad del sector de transporte, que es histórico, intentando cubrir de manera legítima la demanda de la ciudadanía. Entonces, verifican los orígenes de esa demanda, llevan a los destinos de manera directa. Pero eso acaba creando rutas que son una serpiente, que son muy poco funcionales desde el punto de vista de red urbana, pero al usuario muy puntual acaban teniendo sus necesidades, pero funcionan al individuo y no a la colectividad de una manera eficaz. Eso es perjudicial a la larga cuando hablamos de toda la transportación pública, porque vemos justamente el caso de Cuenca, pongo, que un 70% de la transportación de las rutas tenía el 70% coincidente con otras rutas de transporte público. Esa redundancia significa que los propios transportistas compiten por un mismo recorrido entre sí. Y no digo ni entre compañías, de una misma compañía hay casos que ellos están coincidiendo en una misma avenida y no hay ahora mismo demanda para que coexistan 2 líneas pasando por una misma vía, 2, 3. En Cuenca hay casos de 11 líneas y no somos una gran salchicha como Quito que conlleva de verdad eso. Entonces debemos sí rever esta configuración de la transportación, mejorando el servicio a la ciudadanía y a los transportistas.
como a los transportistas. Al sintetizar, unir esas líneas de transporte, esa redundancia entre líneas queda eliminada y tenemos una disminución de los kilómetros recorridos al día, adaptando también las frecuencias. Haciendo un alargue de esas líneas, también cubrimos la necesidad de la ciudadanía. ¿Qué significa eso? Que la línea que no era muy útil, que era muy poco utilizada y llevaba al centro, ahora puede ser cubierta por otra línea con mayor demanda. Esa unión de las dos líneas genera una sobreoferta de unidades de transporte público que ahora pueden ofrecer un mismo servicio con mayor frecuencia. El bus que antes pasaba cada 8 minutos puede pasar a cada 6, 5, 4, 3 minutos, dependiendo del caso. Eso también nos ratifica la oportunidad de un carril exclusivo de transporte público. Entonces, además de la posibilidad de mejorar la frecuencia, yo puedo garantizar un carril exclusivo para que haya menos congestión y la persona, el ciudadano, pueda llegar más rápidamente a su local de destino. De nuevo, entonces, es un gana-gana, si bien ejecutado, hay todo un proceso de diálogo, pero se puede mejorar el transporte público para el ciudadano y para el sector de transportes. ¿Cómo estamos ahora? A pesar de un inicio un poco complicado en transparentar esta estrategia al sector del transporte a un inicio, ahora que estamos operando, han visto sí la necesidad de esas adaptaciones y estamos justamente en diálogo para ver qué puede ser hecho. Debemos socializar, discutir también con la ciudadanía para ratificar parte de ese planteamiento, pero acordémonos, eso es para la existencia a largo plazo, pongo en esa crisis del sistema de la transportación. La demanda de la transportación en ciudades intermedias de pequeñas dimensiones no es como Quito, Guayaquil, que necesitan necesariamente de esa demanda por sus recorridos habituales de 5, 10, 15, 20 kilómetros. Mitad de los recorridos de Cuenca son inferiores a 4 kilómetros y por eso mucha gente encuentra otros medios de transporte. Eso por un lado es extremadamente positivo, como la bicicleta que tuvo un incremento modal de 200, 300 hasta 400% en su reparto modal, pero también afectó demasiado el transporte público y debemos equilibrar este mensaje diciendo que el transporte público hay que tomar cuidados en un espacio colectivo, pero es necesario que sea viable económicamente a largo plazo para que puedan coexistir en esa ciudad a lo largo de la crisis que aún no llegamos a ver a su final. Guillermo, todos tenemos más o menos claro, ¿no es cierto?, que la mejor forma de estructurar el sistema de movilidad es a través de un sistema integrado, ¿no es cierto?, del sistema de transportes con intermodalidad. En ese sentido, creo que también la creación o la inclusión del tranvía ha sumado a todos estos problemas que tú comentabas sobre una sobreposición, digamos, de unidades funcionando en el mismo sitio, implica ese llamado. Yo creo que en el caso de Quito también se está hablando lógicamente de lo mismo, ¿no? De un sistema integral de transporte debido a la inserción del metro. En ese sentido, también me parece que estaban ustedes hasta cierto punto exigiendo a los transportistas que como parte de esta idea integral, ¿no es cierto?, se cree un espacio de datos abiertos para conocer exactamente el número de pasajeros y hacer un control mucho más, e inclusive para posibles estudios académicos. Creo que eso también nos hace mucha falta, un monitoreo desde la municipalidad real para saber cuáles son los modos de movilidad, pensando inclusive en mejorarlos, ¿no? Y justo pensando en esta transformación. Cuéntanos en qué consiste este tema de los datos abiertos, ¿qué implica? Perfecto. Fue una solicitud muy importante que estamos llevando a las operadoras del transporte público. Si queremos hablar de transportación integral, si queremos hablar de transparencia, si queremos hablar de una compensación por esas pérdidas que tenemos ahora mismo, debemos ser muy transparentes con los datos que estamos manejando. Uno, por ser dinero público. Es el dinero del ciudadano que estamos hablando, no podemos mal utilizar ese dinero. Por eso el requisito que hicimos como GAT a los transportistas es que abramos todos, no tengamos ningún secreto, no vamos a exponer los datos públicamente, no son datos abiertos en el sentido más tal vez interesante por la ciudadanía, que ojalá un día sí lleguemos, pero al menos al municipio, a la parte pública, hablemos cuántas personas están ingresando, en qué líneas, en
en qué horarios del día, adaptemos las frecuencias, mejoremos, optimicemos las rutas, verifiquemos también sus costos. Tenemos una serie de estudios, pero actualicemos con los datos reales de la transportación, identifiquemos este gap, esa diferencia entre lo que recaudan y lo que están justamente gastando, e intentemos entrar en un acuerdo de lo que puede ser lo adecuado para la transportación. No que garantice ganancias, pero que no conlleve a pérdidas en un momento tan delicado para, toda la ciudadanía y todo el país. En ese sentido, va de manos dadas también esa parte de transparencia con el plan mayor subsecuente, que es el tema de la integración del transporte público. En ese sentido, estamos hablando de que el bus, el tranvía, y vayamos más allá de eso, el taxi, la bicicleta pública, debemos empezar a integrar los modos de transportes bajo una misma figura. Y ahí hay mucha aún desinformación sobre qué es integración. La integración puede ser física, uniendo paradas que estén cercanas, dejando líneas más funcionales para que sean útiles desde un punto de vista de integración. Hablamos de interoperabilidad, significa que tarjetas de distintos modos puedan coexistir, ser leídas de un modo a otro. Y hablamos de integración, que puede llevar a integraciones tarifarias. Eso puede estar basado en modelos de una tarifa única entre medios de transporte. Puede ser tarifas escalonadas, que yo no pago una tarifa llena, pago una parte al hacer un transbordo para otro medio de transporte. Puedo estar hablando de tarifas multiviajes, puedo estar hablando de tarifas por grupos etarios, puedo estar hablando de tarifas por sectores de la ciudad. Cuanto más lejos me voy, principalmente pensando en un futuro de integración de buses rurales, puedo estar pagando tarifas también por kilómetro, por distancia de alguna manera. Eso conlleva a años aún de desarrollo, pero que debemos dar los primeros pasos. De manos dadas con eso es también importante recalcar, ¿no? Eso es casi imposible que no conlleve a un subsidio. Al lugar de pagar dos tarifas de 30 centavos, 60 centavos entonces al total, yo estaré pagando tal vez una tarifa plana de 40 centavos. Esa diferencia de 20 centavos es la tarea del municipio de subsidiar de alguna manera al transporte público, que es extremadamente beneficioso para la ciudadanía y es una alternativa de transporte. Sin embargo, cuanto mejor integremos, cuanto mejor también demos alternativas de la movilidad activa, menor será ese subsidio y mejor funcionará la ciudad. En eso también siempre tenemos que desarmar, dejar perjuicios. Cuando la gente escucha subsidiar el transporte público, quedan chocadas. Sectores de mayores ingresos muy probablemente no utilizan transporte público, pero nosotros siempre hemos subsidiado una serie de temas. Los puentes, distribuidores de tráfico, puentes a desnivel para peatones, son todos mecanismos de no afectar al vehículo privado. Los distribuidores de tráfico no existen para buses, no hay en general congestión de buses, ni de bicicletas, ni de peatones. Aunque el vehículo represente el 30% de los desplazamientos en la mayor parte de las ciudades de Ecuador y el 40% de viaje en transporte público, todas esas infraestructuras que año a año son invertidos decenas de millones de dólares, para no decir centenas en algunos casos, llevan a un subsidio para arreglar este problema del 30% de las personas que utilizan el vehículo privado. También acordémonos, el parqueadero, eso en la calle, que todos están acostumbrados y lo ven como un derecho del uso del espacio público, es un subsidio oculto, porque no estamos pagando por el uso de ese espacio público. La persona que tiene justamente el transporte público, la bicicleta, está caminando, no utiliza ese espacio, no hubiera necesitado ese espacio, podría ser utilizado de tantas más maneras, podría estar plantado un árbol allá, pero está destinado al vehículo privado. Entonces, el vehículo privado no es algo que tiene que ser extinto de las ciudades, no es alguna cosa indeseable a toda medida, pero debes tener este equilibrio del uso adecuado, oportuno a las personas que de verdad necesitan y que entonces tiene que conllevar a la internalización de esas externalidades, de esas afecciones a la ciudadanía para su adecuado uso. No es que no deba existir carros, son extremadamente importantes en un ámbito urbano de la ciudad, pero no deben ser el principal modo de desplazamiento de la mayor parte de los ciudadanos en recorridos cotidianos.
Muchas gracias, Guillermo. Hay un tema también relacionado con lo que tú comentabas antes, ¿no? Esa compatibilidad y la coyuntura, la compatibilidad con este plan de movilidad que entiendo que están trabajando, esta idea, esta estructura funcional, ¿no es cierto?, de las supermanzanas, este año que llevan ya aplicando la bicicleta pública. Es decir, creo que en el caso de Cuenca ha habido unas buenas decisiones, una buena política que de algún modo le ponen una condición más relativamente sencilla, digamos, visto desde fuera, eh, para adaptarse a estos nuevos cambios, porque si nos damos cuenta, en el fondo, todo lo que se está comentando ahora sobre qué debemos hacer en tiempos de COVID y post-COVID y demás, no es otra cosa que la aplicación de muchos de los principios que ya se vienen hablando de sostenibilidad, ¿no? Y en términos de movilidad son los mismos. Entonces, ¿en qué medida, por ejemplo, ustedes como estrategia están pensando aprovechar esta coyuntura para peatonalizar espacios, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Y que sabemos que ha habido cierta resistencia meses atrás, ampliar estos espacios de ciclovías y todas estas medidas que en el fondo es para el mejor transporte de todos. Extremadamente bien dicho. Las personas dicen qué debemos hacer en momentos de crisis, en momentos de esa crisis sanitaria que vivimos. Y la respuesta, por un lado, es bastante sencilla. Debemos hacer exactamente lo que debíamos estar haciendo antes. Justamente debemos mejorar las condiciones de los peatones, debemos resgatar esta ciudad de cercanía, debemos resgatar esta vida de barrio que teníamos, debemos incentivar el tema de las ciclovías, todo ese incremento de biciusuarios durante la contingencia, durante el tema del semáforo rojo, es en verdad una gran oportunidad al mismo tiempo para el tema de las ciclovías emergentes. Y no debemos hacerla solo porque es la emergencia, es que la emergencia nos conlleva a hacerla de manera urgente y debemos inclusive sacrificar grandes planificaciones para hacer de manera oportuna para salvar vidas. Cuanto más contaminación en el aire, más personas tendrán afecciones más graves pulmonares en un momento que no podemos nos permitir a eso. Cuanto menos ciclovía hay, mayores riesgos que esa nueva demanda por un espacio seguro queda perjudicada y podemos perder vidas de ciclistas si es que no precautelamos su seguridad. Entonces, equilibrar esa parte de la emergencia con planificaciones que deben en real sentido de la planificación, ser participativas, ser extensas, ser profundas, ser desde el punto de vista social, económico, ciudadano, llegar a particularidad de los barrios, debe ser de alguna manera compatibilizada con una rápida respuesta que tenemos que tener. No serán perfectas las medidas que tomarán cada gobierno, pero tienen que sí ser realizadas. Tenemos que pensar justamente en mejorar los espacios. Estamos haciendo alternativas justamente que llamamos en general de las calles completas, pensando en todos los modales de transportes. Y lo que al inicio del año, en enero, cuando fue conceptualizado, es hacer grandes intervenciones, equilibrando el espacio público, la parte vial, para poner un carril segregado de bicicleta, de bus, expandir las aceras. Estamos completamente cambiando para hacer intervenciones en centros concurridos. Entonces, hemos hecho un cambio en un mercado muy importante, el mercado del Arenal en Cuenca. El mercado del 9 de octubre en el centro, vamos a sacar un carril de parqueaderos, a crear un sentido de ida y venida de peatones, poniendo círculos de vida para que los comerciantes también estén bien identificados con sus clientes. Nos conlleva a hacer entonces una serie de medidas que, de nuevo, lo ideal era haber pasado meses estudiando, haber hablado con cada uno de las personas, y ahora mismo debemos tomar acciones muy rápidas que son temporales también. Si nos equivocamos, debemos tener toda la seriedad de regresar a un modelo, pero que debemos aún así, por un tema de salud pública, actuar con mucha velocidad. Pero me encanta lo que has dicho. No es nada novedoso, es rescatar lo que ya deberíamos estar proponiendo desde hace mucho. Muchas gracias, Guillermo. Nos vamos a acercar un poco al cierre y algo que se me escapa es este tema de la... es un tema de lo críticos que somos a veces
los ciudadanos y que me parece súper bien que seamos críticos. Y en ese sentido, yo como ciudadana a veces miro con mucha crítica lo que se propone en la ciudad, en este caso yo vivo en Quito, y, y en el fondo esta implementación de ciclovías emergentes aparentemente se ve como tal vez como un proceso que si no se lo hace bien o si no está bien pensado, si no hay unos datos que estén detrás de esta planificación y que expliquen bien y que esté bien monitoreado, puede ser tergiversado, puede ser mal utilizado. De hecho, hoy leía en el periódico que ya un concejal dentro de la Municipalidad de Quito está preguntando, y bueno, ¿en qué se han basado para plantear esta ciclovía? Es decir, ya están queriendo echar para atrás una política que está muy bien, ¿no? Y que más bien debería mantenerse. Entonces, en ese sentido, siempre hay esa preocupación de que las cosas se hagan muy bien, porque hay muchos factores que nos juegan en contra, lo que tú decías hace un momento, ¿no? Estas oposiciones constantes. Entonces, ¿en qué medida ustedes están o han trabajado para esta posible ampliación de ciclovías? Entiendo que están también yendo hacia allá, ¿no? Esta posible ampliación de ciclovías emergentes. Uh-huh. Desde Cuenca nos hemos basado un poco en la planificación anterior. Sin embargo, justamente planes de ciclovías databan de muchísimos años atrás. Los cambios de la ciudad son bastante presentes, lo que nos conlleva a una actualización primero de este plan de movilidad de espacio público que en teoría terminaría en 2020 y que en la mayoría no fue implementado, a este plan de movilidad de 2020 a 2030 que queremos realizar, intentando rescatar tantos aciertos que tenía el otro plan y complementando con otros temas. Eso también conlleva a un acercamiento bastante grande a la ciudadanía. Tuvimos talleres con cicloactivistas rescatando, si ustedes quisieran poner una ciclovía en una vía, ¿cuál sería? Y fuimos contabilizando, dando más peso a las que más solicitaban, creando una red a través de eso, compaginando con la red de nuestro plan de movilidad. Acordemos, los ciclistas hablarán de necesidades que son líneas de deseo. Toda la parte de seguridad vial tiene que ser compaginada para verificar la adecuada implementación. Es muy difícil en tan poco tiempo hacer soluciones perfectas. Y en ese caso, también, por supuesto, tenemos críticas de ciudadanos, tenemos críticas de concejales. A quien no quiere, nunca será suficiente la planificación, nunca será suficiente el control, nunca serán suficientes los números. Y si los números aún dicen una cosa, no creerán en los números. A quien no quiere ver, nunca verá, nunca estará de acuerdo. Yo entonces en eso voy a diferir un poco como ciclista, que soy como una persona también de la parte pública que está intentando implementar. Es mejor una ciclovía mal hecha que ninguna ciclovía. En otras ciudades que viví también, un alcalde de São Paulo hace 400 kilómetros de ciclovía verán en un espacio de 4 años. Fue duramente criticado, hablaban de lo mal hecho que estaban las ciclovías y sí, estaban mal hechas. Pero pregunta a cualquier ciclista si prefiere una ciclovía mal hecha o que ninguna ciclovía. Prefieren que tenga ese resguardo, prefieren tener eso, se podrá para siempre mejorar. Acordemos tantas otras ciudades que han hecho esas implementaciones y no estaban para nada perfectas. Y de poco en poco ahora están mejorando. Un otro ejemplo de otra ciudad, Barcelona, tenía principalmente una red de ciclovías insuficientes, casi siempre bidireccional, y ahora se habla ya que las ciclovías deben ser unidireccionales, deben tener una segregación de un tipo especial, las soluciones de las intersecciones tienen que estar extremadamente bien resueltas, cosas que ahora sí están implementando ellos después de algunos años de pruebas y errores. Si hablamos que siempre tenemos que tener la solución perfecta, no la tendremos. Las ciudades también tienen que madurar en su planificación, es parte de la crítica y aún más en una situación emergente. Si queremos ser extremadamente rigurosos durante una emergencia sanitaria, diciendo que tiene que tener la equivalencia de consultorías que habrán costado cientos de miles de dólares, como fue anteriormente, o que tardarán, hecho por las propias manos del municipio, por decenas de personas con participación ciudadana amplia, y todos los procesos que conllevan, hablaremos de años para implementar.
y las vidas que están siendo perdidas por las contaminaciones vehiculares, por la pérdida de vidas de accidentalidad, por el tema del no distanciamiento social que lleva el COVID a nuestras vidas. Entonces, es una opinión que tengo 100% de acuerdo con quien quiera discrepar, pero yo creo que el momento es de tener mucho sentido común, hecho por expertos. No hablemos de buenas intenciones también, pero personas con capacidad técnica llegando a soluciones las más adecuadas que se permitan en estos tiempos que tenemos para intentar sacar adelante temas tan complejos y novedosos como es esa crisis sanitaria que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues nos acercamos ya al final, en realidad, de la entrevista, y yo creo que es muy bueno escuchar estas buenas intenciones, pero además acompañadas de acciones, de aprobaciones de ordenanza y de una visión a futuro clara, ¿no? En una persona que está en el ámbito público. Así que me alegro mucho, espero que sigan avanzando con estos procesos en Cuenca y que cada vez esté más ordenada, más bonita. Cuenca es una ciudad de referencia en el país, en realidad. Así que muchas gracias, Guillermo. Y nada, a la gente invitarles que nos acompañen la próxima semana en nuestro programa. Estaremos hablando sobre otro tema igual de importante que tiene que ver con perdón, ahora se me va, con los jardines urbanos, con algunas propuestas e iniciativas de gente que está haciendo huertos urbanos en sus casas. Así que, Guillermo, muchas gracias. Hasta una próxima. Muchísimas gracias, Yana. Una gracias a todo el equipo de Flexo Radio y un saludo a todos que nos escuchan. Encantado siempre que ustedes requieran. Muchas gracias.